Yo tuve la oportunidad de estar presente en la presentación en Turín, y yo ese día le dije, me has jodido el verano, y él me dijo, Mourinho. bueno, es una persona súper divertida, ¿Sí? divertida, pero hasta límites brutales. Pero es que estás con Maradona. No sé si lo llegó a hacer, pero a mí en esa entrevista confesó que la camiseta del Mundial de México, El Balón de Oro de la pasada temporada. que obviamente aquí se han pagado muchas facturas, ¿no? Contra el Real Madrid, contra el propio Vinicius. Sobre el caso Negreira. Y una certeza absoluta es que la Guardia Civil dice que hubo pagos a Negreira. Como periodista colaborador de Real Madrid Televisión, ¿qué opinas sobre los famosos vídeos criticando al arbitraje que se emiten en la cadena? Muy buenas, señoras y señores, yo soy Sergio Ruiz y aquí estoy de nuevo en Zona Mixta. En el día de hoy tengo el placer, tengo el honor de encontrarme aquí con un gran invitado, otro gran invitado, esta vez un gran periodista, una magnífica persona, Miguel Cuesta. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, encantado, Sergio, muchas gracias por tus palabras, lo primero. Te he recibido bien, te he recibido bien. Bueno, como en casa estoy. Me alegro mucho. Pues nada, me alegro mucho de que estés aquí. Llevábamos tiempo ya intentando que llegara el día y bueno, ya por fin ha llegado. Miguel, tu primer gran paso se da en Real Madrid Televisión, si no me equivoco. ¿Cómo se viven las primeras grandes experiencias como periodista? Me tengo que remontar ya mucho tiempo, ¿eh? Ya han pasado muchísimos años de aquello, pero es verdad que es un clásico, pero parece que fue ayer realmente, ¿no? Pues bueno, fíjate, esa fue mi primera experiencia no profesional, porque ya había hecho mis pinitos en prensa escrita, ¿no? Yo desde primero de carrera tenía muy claro que siendo, por desgracia, periodismo, no sé si a día de hoy lo sigue siendo igual, pero muy teórica, yo tenía muy claro que tenía que desde el principio buscar un camino para ejercer, ¿no? Que realmente es en el trabajo es donde realmente se aprende, ¿no? Entonces empecé en un periódico y luego Real Madrid Televisión fue en tercero de carrera, que bueno, pues fue durante la carrera. Fue durante la carrera, sí. Yo todavía me quedaban 2 años para licenciarme, y tuve de profesor de radio a Antonio García Ferreras. Anda. Entonces, claro, fue la grandísima oportunidad, ¿no? Bueno, aparte de ser un año muy bueno, porque era de las pocas asignaturas prácticas, al final estábamos todo el día en el estudio de radio, y era muy divertido, ¿no? El poder disfrutar de las clases de Ferreras. Y bueno, pues justo él, es verdad que estaba saliendo de la cadena SER, era el director de informativos, y la mayoría de alumnos hicieron las pruebas de la cadena SER, yo incluido. Sí. Y bueno, no me cogieron en Madrid, pues fíjate, yo era muy pipiolo, ¿no? En ese momento, y me cogieron en Alicante. Pero bueno, pues primera experiencia, muy novato, y dices, pues cómo me voy a ir yo a Alicante, ¿no? A trabajar, que fíjate que ahora lo hubiera hecho, ¿no? Sí. A ojos cerrados, ¿no? Pero justo era el año de transición de Antonio de la SER a director de comunicación del Real Madrid. Sí. Y yo, pues de la nada, le dije, oye, Antonio, pues no sé, se me ocurre, si por lo que sea cogéis algún becario en Real Madrid Televisión este verano, llámame. Y me llamó. ¿Te llamó? Pues así fue, ¿no? Pues interesante, bastante interesante. Exacto. Seguidamente entraste a trabajar en La Sexta, una década, ¿no? Mucho tiempo. Ya ves. Estamos hablando con alguien de experiencia en el mundo del periodismo. Pasaste por varias secciones, La Sexta Noticias, La Sexta Deportes, Jugones incluso, ¿no? Bueno, sí, más o menos. Sí. A ver, pues precisamente, ¿no? Por ese vínculo con Antonio García Ferreras, cuando acabó la beca yo estaba feliz en Real Madrid Televisión. Pues tú imagínate, en ese momento yo coincidí en la época en la que estaban Zidane, Beckham, sí, ¿no? Y yo estaba en los entrenamientos y les veía de cerca jugadores del Castilla, del Real Madrid C, ¿no? Que luego, pues por ejemplo, subieron al primer equipo Miguel Torres, ¿no? Sí. Yo estaba viviendo un sueño, ¿no? En esas prácticas. Y cuando se acaban, al mes y pico, Ferreras me volvió a llamar y me dijo, oye, vas a venirte a un sitio que está empezando, que se va a llamar La Sexta, una televisión, que va a dar el Mundial de Fútbol. Y claro, pues en ese momento, fíjate lo que es La Sexta hoy en día, yo dije, yo prefiero quedarme en Real Madrid Televisión, yo no quiero ir a La Sexta, ¿no? ¿Qué es eso? Pues bueno, así fue, y La Sexta no existía. Entonces mi comienzo en La Sexta fue en un programa que había de tertulias con ay, se me ha ido el nombre ahora, fíjate. Era un programa de tertulia, sí, no había muchos más programas en parrilla sobre el Mundial de Fútbol, y a continuación, en aquel verano, arrancaron las pruebas de los informativos de la cadena, que no dieron el pistoletazo de salida hasta el 11 de septiembre. Me acuerdo desde aquel año, de 2006 me parece que fue, sí, 2006.
Y bueno, pues digamos que formé parte de ese grupo de jóvenes, muy jóvenes periodistas. Pues estaban, imagínate, entre otros, estaba Cristina Pardo allí empezando con nosotros, ¿no? Que ahora es una gran presentadora de la cadena. Arrancando una televisión de cero y un informativo de cero. Fue apasionante aquello. Una experiencia brutal. Increíble. Y más por lo que dice La Sexta, lo que hoy en día, algo brutal, sin duda alguna. Te quería preguntar, ¿vale? Es verdad que esto se desvía un poco de la parte periodismo total, porque ahora te haré más preguntas sobre lo que es el periodismo hoy en día, etcétera. Te quería preguntar, ya que hemos mencionado a Real Madrid Televisión, como periodista colaborador de Real Madrid Televisión que eres hoy en día, ¿qué opinas sobre los famosos vídeos criticando al arbitraje que se emiten en la cadena? Bueno, a ver, yo creo que al final la televisión es muy independiente en ese sentido también, ¿no? En cuanto a directrices de que puedan venir de arriba, ¿no? Ellos yo creo que generan su contenido y tienen una línea muy marcada que, a ver, obviamente, tú pones la televisión y ves Real Madrid Televisión. No, sí, que no estás nadie viendo... te engaña. Sí. Nadie te engaña, ¿no? Y es verdad, y yo creo que eso es David Álvarez, que aparte de compañero en su día, tal, así, es un buen amigo, lo dice siempre, ¿no? Pues bueno, tú hay veces que escuchas una cadena de radio o una televisión y no se llaman Real Madrid y en el fondo tienen una línea a lo mejor antimadridista, ¿no? Pero no van a las claras, ¿no? Tampoco son objetivos, no hay nadie objetivo, ¿no? Y Real Madrid, por supuesto, tampoco lo es y defiende sus intereses, ¿no? Defiende Entonces, lo suyo. Al final, si hay... se consideran que hay unos fallos arbitrales y que tienen imágenes para demostrarlo, oye, no, pues ¿por qué no lo van a denunciar, ¿no? ¿Por qué no lo van a denunciar? Vale, interesante, la verdad, la respuesta. Ahora pasamos de nuevo al tema del periodismo, ¿vale? Sabes que yo estoy estudiando periodismo en la Universidad de Málaga. La realidad es que la carrera, la profesión, pasa por unos momentos difíciles, complicados. Incluso desde que entras, ya el pesimismo está involucrado. O sea, los profesores implantado. os dicen, vais a sufrir, os va a costar. Totalmente. Ha cambiado. ¿Qué puedes decirle a los estudiantes de periodismo o a los futuros periodistas, la gente que todavía no sepa que lo va a estudiar y se está decantando? ¿Qué le puedes decir a esa gente? Bueno, fíjate, yo le diría... Por un lado, primero a los profesores, ¿no? Que yo creo que su experiencia no debe marcar la de sus alumnos, ¿no? Y que yo creo que es limitar mucho y poner mucho peso encima de las espaldas de los jóvenes el hacer ese tipo de afirmaciones, ¿no? Si yo recuerdo frases en plan de, bueno, de aquí vais a acabar de reponedores, ¿no? En el supermercado. Y son frases, pues yo creo que de gente frustrada también muchas veces, que no está haciendo lo que le gusta, que es al final enseñar, que tiene que ser apasionante también, pero han acabado ahí, pues no sé por qué, o porque por otra, claro. Falta de oportunidades. Obviamente es difícil, no se puede engañar a nadie, ¿no? Es complicado. Pero yo lo que le diría a los estudiantes de periodismo es que si de verdad es su sueño y desean de periodismo, de cualquier cosa, que vayan a por ello. Si realmente es lo que quieren, que vayan a por ello. Y si, imagínate, si empiezan y en cualquier momento del camino descubren que se habían equivocado y que se han equivocado y que no es lo suyo, se puede rectificar. O sea, al final tú tienes que hacer lo que te haga feliz, porque si no el día de mañana te vas a convertir en alguien frustrado. Y si no intentas algo, o si lo intentas, mejor dicho, si lo intentas y no lo consigues, no pasa nada. Hay más caminos, hay más cosas. Pero quedarte con la espina. De no haber peleado por lo que realmente te gusta, yo creo que no hay peor sensación que esa. Y mira, estábamos hablando antes, ¿no? Del ejemplo que te puse yo desde el principio pensé que tenía que trabajar y en lugar de estar estudiando. Pues un poco esto lo estás haciendo tú ahora, ¿no? Es verdad que es otros tiempos, en otros mundos, hay otras tecnologías y seguramente incluso es más fácil ahora que antes, ¿no? Porque cuando yo estudiaba no existían los podcasts, claro, no había podía llegar tanto a gente... streaming, era más complicado. Y fíjate que tampoco ha pasado, a lo mejor es mi percepción, no ha pasado tanto tiempo, pero ha pasado tiempo, ¿no? Pero fíjate qué pena me da lo que me dices, ¿no? Que aunque ha pasado todo ese tiempo y hay otras cosas, los profesores de las facultades siguen poniendo piedras en el camino de los alumnos. Y hay que poner alas, no hay que poner piedras. Sí, además yo recuerdo una conferencia que nos dieron, vino una licenciada en periodismo, porque no me acuerdo quién, vino un referente, ¿vale? No me acuerdo, que no me mate nadie, pero no me acuerdo del referente que vino a dar la conferencia. Al final son momentos que se dan para que, bueno, los estudiantes pregunten, o la gente que acuda, porque creo que es público, que se puede entrar. Vino una licenciada en periodismo y bueno, dijo que sí, que venden muy bien el periodismo, pero que al final ella estaba puesta para hacer cualquier cosa dentro del mundo del periodismo y nunca le salió nada. Entonces fue algo como que a todos nos marcó. Y en la siguiente clase yo le pregunto al profesor,
Entonces, no solo no hay que tener talento y disposición, sino que también hay que tener suerte en el periodismo. Sí, seguramente sí, pero suerte hay que tener en todo, ¿no? Y muchas veces la suerte se procura también, no se tiene, o no se tiene, sino que se busca, ¿no? Yo lo que sí que es verdad que con el tiempo, y yo creo que eso, pues tú, particularmente hablando de ti, de Sergio, creo que eso es algo positivo que estás haciendo, que tú estás haciendo tu camino ya, sin necesidad de que un papel te diga que eres periodista. O sea, tú ya lo eres y lo eres seguramente desde incluso antes de empezar la carrera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Y luego hay otra cosa muy importante para mí, que es, bueno, por un lado, mejorar y adquirir habilidades, que todo el mundo las puede adquirir y eso se hace con la práctica, y por otro lado, conocimientos. Es decir, hoy en día, aunque al final la carrera yo creo que lo que te permite es entrar en contacto con gente con tus inquietudes, en mi caso, bueno, pues tener la suerte de coincidir con Antonio García Ferreras, pero también adquirir conocimientos no solo periodísticos, sino en ámbitos que te permitan luego hablar de eso, sí, de esos conocimientos. Porque eso es de verdad lo que te va a hacer la diferencia, ¿no? Pues en este caso, pues si hablamos de fútbol, pues ahondar, ¿no?, en esos conocimientos futbolísticos que te permita tener peso en tus comentarios, en tus opiniones. Tener rigor. Claro, contactos para traer aquí a este fantástico podcast, ¿no?, que te permitan traerlos y que sean interesantes. Adquirir otras cositas más allá de la comunicación propiamente dicha, ¿no? Muy bien. Quería preguntarte por una persona muy importante en el periodismo deportivo de este país, en mi caso una referente total, tengo que decirlo. Susana Guasch, sé que sí, has tenido relación profesional y algo de cariño, sí, os tenéis por ahí, ¿qué nos puedes contar de ella? Bueno, es una grande, ¿no? Pues mira, yo coincidí con ella en ese momento, o sea, la conocí en ese momento que yo entraba de prácticas en Real Madrid Televisión, sí, y ella estaba un poquito más delante que yo en el sentido de experiencia, pero no mucho más. Es decir, ella venía de la radio, pero era su primera experiencia en televisión y la lanzaron a la piscina totalmente. Aquel año me acuerdo que yo estaba en la redacción y ella la mandaron a la gira que era en Japón, del Real Madrid, y era su primera experiencia delante de una cámara. Pero tiene una personalidad arrolladora. O sea, eso, Susana, sobre todo, fíjate, y lo voy a decir, a Susana le critican mucho y le han criticado siempre el tema de la relación con su padre, de que si lo ha tenido más fácil. Es absolutamente mentira, porque lo que ha llevado a Susana a donde está ahora es la personalidad arrolladora que tiene. Es poderosa. La capacidad de comunicación que tiene, y eso, bueno, a lo mejor sí que te lo da los genes, fíjate, ¿no? Porque al final todos conocemos a Tomás, sí, ¿no? Y algo de ese carácter sí lo tiene. Pero eso no te lo da que alguien te ponga en un sitio o no, que no lo ha tenido fácil. Susana tampoco, precisamente por eso. Pero es ella. Tienes que valer. Es ella. Tienes que valer. Y luego al final, pues yo creo que no es casualidad. Hay de todo, ¿no?, en esta vida, pero encima aquí se junta que es una grandísima persona también y que, bueno, se gana el cariño de todo el mundo, tanto de compañeros como luego pues los protagonistas, ¿no? Pues en esa época en la que la Sexta hacía el pie de campo, pues ese vínculo con los futbolistas que también hay que tener. Es verdad que cada día nos alejan más de los protagonistas a los periodistas, sí, pero hay que tenerlo para que se paren y hablen contigo, ¿no? Sí, sin duda alguna. Yo ya te digo, para mí es una referente total y bueno, ya aprovechamos y le mandamos un saludo a Susana. Bueno, Miguel, una de tus grandes hazañas fue la clave Méndez. ¿De dónde surgió la idea? Bueno, pues la clave Méndez surge en la presentación de Cristiano Ronaldo, tal cual. Fue un día inolvidable para el madridismo, para mí particularmente también, ¿no? Un día en el que la Sexta, obviamente, pues como todos los medios cubrieron ese evento, yo no me tocaba cubrirlo, pero fui. Porque sí, no me lo quería perder, ¿no? Es verdad que en un Bernabéu que no tiene nada que ver con el de ahora, totalmente desangelado, sin el césped, porque lo estaban cambiando, pero claro, el ambiente que había allí era espectacular. Y en ese ambiente estaba Jorge Méndez, ¿no? Entonces era una figura todavía, o sea, muy poderosa ya, pero sí que es verdad que poca gente, ¿no?, le ponía cara, incluso. Sí. Y bueno, pues ahí me acerqué a él y empecé esa relación con Jorge Méndez, y costó un tiempo, porque, bueno, te puedo contar la anécdota, que la idea del libro casi surgió desde el primer momento, pero él no quería, y bueno, y él pues siempre andaba con muchos teléfonos, ha andado siempre con muchos teléfonos, ¿no? Aunque tuviera uno más frecuente, ¿no? Pues siempre tal. Entonces él me dio un número, y ese número pues tú llamabas y nunca contestaba nadie, ¿no? Una y otra vez. Entonces, ¿qué se me pasó por la cabeza? Fíjate, en aquella época, ya eso no sé si se puede hacer. Me fui a una tienda, compré un móvil de estos, el más barato que había. Con otro número. Con una tarjeta, con un número. Le puse la tarjeta y le regalé el móvil envuelto para decirle:
ya sé a qué número te tengo que llamar porque sé que lo vas a tener. Mira, original cuanto menos. Y eso a él le impactó mucho y le hizo muchísima gracia, me regaló una camiseta de Cristiano Ronaldo. Mira. Y esto fue delante de la familia de Cristiano, además, que Sí. se rieron todos mucho, ¿no? O sea, todo vino muy al hilo, ¿no? Toda la atmósfera, y a partir de ahí ya fue cuando empecé la relación de verdad con él, no a través de ese teléfono, Sí. sino que ya él dio un teléfono que sí que podía coger. Sí, dije, mira, este sí. Pues fijaos que esa es la clave de la clave Méndez. Exacto. Esa es la clave de la Exacto. clave Méndez. ¿Qué relación mantienes a día de hoy con Jorge? Bueno, pues tenemos contacto de vez en cuando, ¿no? Compartimos algún mensaje o nos felicitamos fiestas, cumpleaños y tal, y bueno, pues esa relación está ahí. Yo sé que, bueno, pues que para toda la vida lo voy a tener ahí. Cuando luego necesite algo de él, seguramente pues igual me va a contestar la llamada. Es verdad que, bueno, pues al final es una persona ¿Desde el muy mismo ocupada, número ¿no? o desde otro? Desde ¿Es el mismo número, desde el mismo número. No ha cambiado de número. Es una persona muy ocupada, ¿no? Él al final vive en Oporto, pero Sí. se mueve por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que que si le llamo voy a poder hablar con él, y si voy a Oporto puedo tocar en su casa y me va a recibir seguro, ¿no? Porque es una persona también que es verdad que ha llegado muy lejos, pero tú le miras a los ojos y te das cuenta de que sigue siendo un chico de Lisboa. Claro, porque eso te iba a preguntar. Muchos lo conocen como el mejor representante de la historia del fútbol, pero ¿cómo es personalmente Jorge Méndez? Es una persona muy divertida, sobre todo es una persona muy divertida, ¿no? Que es muy amigo de sus amigos, que es verdad que, oye, cuando llegas a ciertos niveles, también te digo, tienes mucha presión por mantener ese ritmo de vida, es muy complicado. Obviamente, tus relaciones sociales se limitan mucho y muchas veces te encierras incluso en ti mismo, ¿no? Y yo creo que eso le pasa. Pero cuando estás en confianza con él, descubres a esa persona, lo que te digo, ¿no? A un chico de una familia humilde, viene de un barrio muy, muy bonito de Lisboa, muy familiar, era una zona de trabajadores de una empresa, de una industria que había allí, y su padre trabajaba en la seguridad de esa fábrica, ¿no? Entonces, veas ahí un campito de fútbol, yo me imaginaba pues la típica panda de amigos, de niños, de trabajadores de esa industria que se juntan en el campo a jugar al fútbol. Y ahí ese es el origen de Jorge Méndez, esa pequeña barriada de Lisboa, ¿no? Qué fuerte, porque vemos a los referentes y después no Son pensamos, humanos, son seres humanos al final. Exacto. Además de esta que nos has contado del teléfono, que ha sido brutal, ¿qué otra experiencia puedes destacar con Jorge? Madre mía. ¿Qué te puedo contar? Es que hay muchas cosas, es verdad, hay muchas historias. Pues bueno, creo que hay una... Es que hay muchas. Se me ha venido a la mente, no sé por qué, pues en el transcurso de escribir el libro, pues creo que estaba yo entrevistando a Pinto da Costa en Lisboa, ¿no? Sí. En Oporto, en Lisboa, y se jugaba un clásico, un Madrid-Barça, ¿no? Y entonces por la tele vi que en el palco... estaba en el palco de Cristiano, donde solía estar Jorge Méndez, estaba con Maradona. Entonces, bueno, pues llamé a Jorge, oye, quiero que Maradona aparezca en el libro. ¿Qué hacemos? Que yo estoy en Lisboa y tú estás en Madrid. Pues vente para Madrid, cuando estés aquí, pues pásate al sitio. Pues llegué al hotel, era muy tarde, y cuando llegué Maradona se iba. Con Jorge a Porto. Ah, vale, Pues, pensaba que salían por ahí, digo, pues, que se iba no, esa hora. Se iban ya, Sí. a coger un avión. Pues con las mismas, pues Jorge es así, pues es en plan de hoy estás aquí, mañana en otro lado, pues a Porto. Entonces fue Lisboa a Madrid, Madrid Porto, siguiéndole. Pues como esas, muchas, o un viaje por carretera, pues igual, esperándole para preguntarle, para estar con él, para hacer cualquier cosa. Ir a Lisboa, ir en coche con él de Oporto a Lisboa, cenar allí y de madrugada volver con él en su coche durmiendo hasta Joder, hasta pues, Oporto otra vez de vuelta. Es que no sé, hay muchas cosas. Sí, Seguramente sí, hay alguna muy imagino. buena que no Me que no acordaré. imagino. ¿Hay algo por tu relación con Sí. Jorge que sepas, puedas contar? Tipo algún fichaje que no se dio, algún rumor que todo el mundo hablaba y a lo mejor no tenía nada que ver con la realidad. ¿Algo que se pueda contar sobre eso? Bueno, no sé, a ver, alrededor de un fichaje pues siempre hay muchas cosas que estuvieron a punto de suceder, pero que no sucedieron, ¿no? Para un lado o para otro. Pues Cristiano, ya lo ha dicho él, estuvo a punto de firmar por el Barça, ¿no? Y al final acabó en Manchester pues por Ferguson y porque lo quería ya. Pero hay una historia que la cuento en el libro además que me parece muy representativa de lo que es Jorge, ¿no? Que es una persona muy impulsiva y que las cosas, un poco lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que cuando uno quiere algo tiene que ir a por ello, ¿no? Fue con la llegada de Rafa Márquez al FC Barcelona. En ese momento estaba Laporta, por eso Sí. a raíz de ahí tiene una muy buena relación
Méndez con Laporta, bueno, pues él estableció un vínculo con el repre de Márquez, porque eso mucha gente no lo sabe, pero él, pues a lo mejor se conoce, igual que Di María, ¿no? Se le conoce como el representante de estos jugadores, pero luego es que va de la mano con otros representantes, ¿no? En este caso, creo recordar que era Enrique Nieto el representante de Rafa Márquez, entonces, bueno, pues aquí en Europa le ayudó a moverlo Méndez, ¿no? Entonces estaba en el Mónaco, ya a un buen nivel Rafa Márquez, y pues habló con Laporta para llevarlo al Barcelona, ¿no? Para venderle que había un gran futbolista, ¿no? Un gran defensa y tal. Entonces, bueno, pues Laporta abrió un poco la puerta, pero no mucho, y le sacó pues un acuerdo. Oye, por tanto, te lo firmo, venga, sí, tal. Bueno, pues no le dio tiempo casi a reaccionar a Laporta cuando se presentó Méndez en el Camp Nou, en el coche, con Rafa Márquez. Sí. Directamente, sin haber cerrado sí. nada. Y le dijo, Presi, que estamos aquí. Sin ¿Cómo que tapujos. estáis aquí? Sí, que estoy aquí con ¿No habías Márquez. dicho que íbamos a tal? Pues ahí lo tienes. Fíjate qué credibilidad tenía él en el jugador, que dijo, mira, es que no me espero a que me des una respuesta. Me planto allí con el jugador y a ver si tienes narices. Claro, a decirle al que jugador no. que no lo Claro, firmas. decirle que no, ahora. Le hizo caso y se convirtió en uno de los mejores centrales seguramente de la historia del fútbol Barcelona. Sí. La clave Méndez se ha distribuido en numerosos países. ¿Cuántas ventas tiene a su espalda? Pues no sabría decirte cifras, pero realmente los libros, y sobre todo yo creo que, fíjate, yo ahí tengo un debe porque creo que tampoco se hizo demasiado bien aquello, pero no hay mucha venta de libro deportivo. Es verdad que se ha publicado en varios países. Sí. Pues se ha publicado, pues que ahora yo recuerdo, en Japón, no sé si en Corea, creo que también, o en China Colombia, sí, seguro, ¿no? en Colombia... en Francia creo que lo vi también, ¿puede ser? En Francia también, en Francia. Fíjate, en inglés no está, es curioso, pero no está en inglés. En Portugal, Obviamente. Y ya ha tenido mucha distribución en muchos países, pero ventas como tal tampoco te creas. No me he hecho millonario con el libro. pues hago un inciso, yo me lo estoy leyendo, no me lo he terminado todavía, sabes que te mandé la foto del libro y la verdad que lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo, o sea que si alguien aquí quiere saber sobre Jorge Méndez y intrahistorias como estas, sobre todas las operaciones, sobre él mismo, oye, que compre el libro porque merece la pena. Mourinho, de Cristiano. Sí. Hay un montón de cosas, incluso con prólogo de Cristiano. Con prólogo de Cristiano. ¿Qué significó la clave Méndez a nivel profesional? Bueno, pues yo creo que, sobre todo a nivel vida, ¿no? Un cambio radical, ¿no? Pues estar en contacto con gente tan profesional, pues te hace replantearte cosas, como me pasó, y sobre todo, pues las vivencias, ¿no? Yo creo que eso no tiene precio, el poder sentarte con Cristiano, como estamos hablando, con Mourinho, con Maradona, pues son cosas que no están al alcance de todo el mundo y que no te has imaginado nunca en la vida que pudieras hacer, ¿no? Entonces eso en muy poquito tiempo se dio. Y sobre todo en un contexto que no es a lo mejor periodístico, no es me siento en una... ¿no? Nos sentamos, te pregunto y me contestas, no, pues a lo mejor una cena. Y eso le da más valor todavía, ¿no? Claro, sí, porque son experiencias al final, que no es lo que tú dices, no es tan serio, tan formal. Claro. Son cosas que sí que se recuerdan con otro cariño, con otra visión. Casi que las primeras fotos del libro que yo he visto, no sé si serían de las primeras que se hicieron, pero las que yo he visto fueron en la Gala del Balón de Oro 2015, ¿puede ser? Puede ser, si es que no lo grabo. Puede ser, de la mano de Méndez y de Cristiano. He visto las fotos con Cristiano sujetando el libro y tal. Quería preguntarte por aquellas galas, porque tú que has estado allí, ¿cómo se vivían aquellas galas y por qué las de hoy en día han perdido tanta magia? La verdad es que no sabría decirte bien, porque las de ahora tampoco las he vivido, ¿no? Pero quizá a lo mejor aquellas, y fíjate, te diría las que he vivido yo directamente, pero te diría las previas, que era prácticamente, no te voy a decir clandestino, pero casi, ¿no? Sí. Eran salas muy pequeñitas, espacios muy pequeñitos, seguramente alquilados o de propiedad de France Football, o sea, algo muy reducido, ¿no? Y que se entregaba, ya te digo, casi en secreto, ¿no? Ese premio tenía eso, más... Quizá ahora tienen más glamour y antes tenían más exclusividad, ¿no? Sí. O sea, antes era el que iba ahí, era el ganador y ya está, ¿no? Y indudablemente era el mejor jugador, ¿no? Y era como más romántico, ¿no? Ahora es más casi un show, ¿no? Es casi más importante lo que hay alrededor que el premio en sí, ¿no? Dar espectáculo, sí. Quizá va por ahí. En la presentación del libro he visto que había una primera fila espectacular. O sea, es que creo que puede ser casi que inmejorable en aquellos tiempos. Cristiano, James, Jorge Méndez, evidentemente, Florentino,
Miguel Ángel Gil, ¿qué destacas de ese día? Buah, yo ahora lo recuerdo y es como si no hubiera sucedido. Claro. Pero fíjate, me quedo con la cosa de que, y es verdad, a lo mejor es una exageración, pero es verdad, en aquel momento tampoco vivíamos las redes sociales como las vivimos hoy en día, ¿no? Yo creo que si eso pasara ahora, yo ahora mismo tendría tropecientos mil seguidores más de los que tengo ahora, hubiera tenido todo muchísima más repercusión, habría sido igual, y te estoy diciendo que abrió el informativo de Televisión Española, aquello. Pero yo sigo pensando que no tuvo la repercusión que podría haber tenido, ¿no? Pero espectacular. Increíble, es que Bueno, es inmejorable. Es que eso lo consigue Jorge Méndez, está claro. O sea, oye, pues hacemos este evento en un espacio espectacular en el Ritz y fue pues todo el mundo que estaba cerca de Jorge Méndez, incluso que aparecían en el libro, fueron ese día y estuvieron presentes, ¿no? O sea que, fíjate, o sea... Impresionante. Seguramente, pues cuando echas la vista atrás, pues hay muchas cosas que cambiaría. Yo de ese día cambiaría muchas cosas de las que yo hice. Sí. Pero digo, madre mía, si mañana me dicen que tengo que hacer eso, lo mismo no tengo tanto valor. Claro, igual no me presento. Yo no me presento. No voy. Te iba a preguntar ahora sobre Cristiano. Con Cristiano has coincidido varias veces. Sí. ¿Cómo es personalmente el que es para muchos el mejor jugador de la historia? Bueno, mira, yo con Cristiano igual, pues en el contexto sobre todo del libro y tal, he coincidido varias veces. Y claro, obviamente, no es un vínculo como el que pueden tener sus amigos directos, ¿no? Que comparten la privacidad con él. Pero sí es verdad que, bueno, pues que yo he estado con él fuera de cámaras y ves cómo se comporta, ¿no? Pues en cenas, pues eso, para el momento del libro, pues también tuve un par de encuentros más privados. Y bueno, pues... no sé, es un poco como se le ve, ¿no? Una persona muy segura de sí misma, con mucha personalidad, pero muy educado y que te trata muy bien, ¿sabes? Sí, o sea, que eso que dicen que va de chulo, eso ya quedó en el pasado, ¿no? O sea, se mira... Sí, no, y bueno, y que al final, yo qué sé, pues también su forma de comportarse no es lo mismo a lo mejor en un contexto más relajado que si... Claro, que está delante de los focos, además sabemos que Cristiano que los acaparaba a todos, o sea, que muy educado, formal, que ¿no? hace bromas, que tal... Muy simpático. Muy simpático. Sí. Me sorprende, o sea, no me sorprende evidentemente porque no tengo ni idea de cómo es Cristiano, pero como lo escuche dice, no me imagino a Cristiano ahí en un contexto bromas, simpático. No, y luego muy curioso. Muy proactivo con el tema del libro, pues estuvo muy bien y oye, pues afortunadamente está ahí ese prólogo. Sí. Pues en esos días pues me regaló una bota suya firmada de esta, la modelo esta que era así como no sé, como un motivo así como del espacio con estrellas azul y morada y tal. Sí, uy, pues esa es súper mítica, ¿no? Y esa la tengo ahí con su firma como un tesoro, vamos. Pues hombre, pues te iba a preguntar por anécdotas con Cristiano, pues hombre, esa es una bastante importante, unas botas regaladas y firmadas por Cristiano, pues no las tiene cualquiera. ¿A qué crees que se debió la marcha de Cristiano Ronaldo del Madrid? Porque hace poco salió una entrevista de él con Edu Aguirre en el que se lo preguntó. Y él comentaba que el presidente no se portó bien con él. Imagino que a lo mejor por el idioma, no sé si quería decir específicamente que Florentino no se portó bien con él. Yo creo que iba más por el lado de que no le daba a lo mejor lo que él pensaba que merecía. Y que cuando él ya tenía apalabrado todo con la Juve, entonces Florentino sí que quiso dar marcha atrás. ¿Tú por qué crees a qué se debió esa marcha de Cristiano? Bueno, a ver, sí, al final eso lo sabe él, ¿no? Que lo vivió de cerca. Yo creo que fíjate, ahí fue como muy sincero Cristiano, ¿no? Porque, bueno, ahí yo creo que demostró cierto, entre comillas, arrepentimiento de que, oye, que yo creo que le hubiera gustado renovar y continuar, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí Florentino, fíjate, es que era Cristiano Ronaldo, ¿eh? Y era Cristiano Ronaldo del Real Madrid, aquel, ¿no? Pero dio un golpe muy fuerte encima de la mesa Florentino, aceptando un pulso a su máxima estrella, ¿no? A un riesgo de que se fuera como así sucedió, ¿no? Bueno, pues seguramente iba por ahí, ¿no? Al final es verdad que las grandes estrellas, pues también sucede eso, ¿no? Pues obviamente todo el mundo quiere mejorar, y ahí Florentino pues puso pie en pared y sabía que también eso no podía ser infinito, ¿no? El ir mejorando salarios indiscriminadamente, por mucho que fuera Cristiano Ronaldo, porque al final es verdad que lo merece, él merecía el dinero que le pagaban,
pero por encima de todo está el club, ¿no? Que yo creo que eso lo ha dejado demostrado claro siempre con los años Florentino. siguientes, ¿no? Que la viabilidad y la sostenibilidad del club está muy por encima de cualquier crack que va a estar en el Real Madrid como mucho 10 años, y la historia del Real Madrid pues es centenaria, ¿no? Sí, por supuesto. Y el ejemplo contrario ha sido el Barcelona, que con lo que ha tenido, por desgracia, arriba, porque por mucho que seamos del Madrid, siempre lo he dicho, yo nunca voy a ocultar que soy del Real Madrid. Me parece una tontería ya a día de hoy el ocultar o el tachar a alguien de X y no darle opinión por ello. Me parece una pena que se haya gestionado así el Barcelona, una entidad como el Barcelona, y que bueno, que al final lo haya sufrido, porque ya ahora está remontando, por suerte ya ha vuelto otra vez a competición sana y que yo creo que todos los aficionados merecemos, pero lo han sufrido bastante años. Los últimos años el Barcelona pues se le dejó la situación que se le dejó. Cristiano fue y sigue siendo, porque sigue siendo y sigue dando que hablar, mucha tela. Impresionante lo de Cristiano, una bestia competitiva. Desde su salida no ha ganado ninguna Champions, se fue a la Juve, recordemos, está en Arabia ahora, pero se fue a Turín, después se fue a Manchester, no ha ganado ninguna Champions, tampoco ningún Balón de Oro. ¿Tú crees que Cristiano se arrepiente o se arrepintió algo también de haber salido del Real Madrid? A ver, como te he dicho, yo creo que en el fondo sí. Si le preguntas a él te dirá que no. Porque al final, bueno, son momentos y decisiones que tienes que tomar en ese momento, ¿no? Y nadie sabe lo que va a suceder después. Entonces, no te puedes arrepentir por eso, ¿no? Porque al final, bueno, yo creo que él sentía también que la Juve era un club ganador en Italia en ese momento. Es verdad que luego ha bajado mucho y que tenía la oportunidad de ganar la Champions en la Juve también, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco cambiaba. Obviamente bajaba peldaños porque no bajaba. Sales del Real Madrid y ya estás descendiendo metros, ¿no? Vayas donde vayas. Pero en ese momento él lo tenía muy claro. De hecho, bueno, pues yo tuve la oportunidad de estar presente en la presentación. En Turín. Yo te tengo que decir y te reconozco que aquel verano yo hasta llegué a llorar, a derramar alguna lágrima con la despedida de Cristiano, ¿no? Porque me dolió especialmente. Y yo ese día le dije... lo siento mucho, pero te tengo que decir que me has jodido el verano. Así que dije. Yo creo que se lo dirían bastante a Cristiano. Claro, se lo encontraban por la calle. Claro, yo por lo pero personalmente ahí. Me quité ese de peso encima. Lo tenías que decir. Se lo tenía que decir. O sea, yo no le podía decir enhorabuena, no. Sí, claro. Nada. Estoy hablando mal y pronto, ¿no? Me has jodido el verano. Y él me dijo, es la vida. Pues un poco yo creo que ese es el resumen de lo que él pensó en ese momento y de lo que seguramente pensará ahora. Es la vida, es decisiones. Y a veces aciertas y a veces no es que te equivoques, es que, bueno... Lo has intentado, el camino te lleva por otro sitio. Pues sí. Otra persona con la que has estado también, que has coincidido, Mourinho. Mourinho también, otra figura indiscutible, también de personalidad, que vamos a decir de Mourinho. ¿Qué nos puedes contar de esas veces? O sea, yo te diría que es el mejor personaje del libro. Y te hablo hablo de la palabra personaje, ¿eh? Porque, bueno, es una persona súper divertida. Divertida. Pero hasta límites brutales. O sea, contó cosas así en confianza, fuera de lo que es la entrevista, que yo no sé si las ha contado alguna vez, pero bueno, tampoco las voy a contar. Sí. Pero muy de niño pequeño, de travesuras, de bromas que se gastan en su cuerpo técnico, con él de protagonista, él llevando la voz cantante, o al presi del club de turno... ¿Sabes? Bromas así muy, muy divertidas entre compañeros que, bueno, es que no paraba de reírse Mourinho. Y eso, yo creo que fíjate, ¿no? Con esa imagen que tiene luego internamente, pues hay muy buen rollo, ¿no? Seguramente con la gente que tiene alrededor y con muchos futbolistas, aunque luego se ha confrontado en su carrera con muchos de ellos, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene también una personalidad tan poderosa, ¿no? Que no sé si con los años parece que se va calmando, aunque hay veces que de repente te salta, ¿no? Con algo. Pero yo diría que del libro yo me hubiera pasado mucho más horas con Mourinho para ver qué más cosas tenía que contar, porque... Muy interesante. No te aburres. Mourinho, no te aburres con él. Y más personajes así del libro que tú digas, este me sorprendió especialmente. Porque hemos hablado de Mourinho, de Cristiano, de Méndez. ¿Qué otro te sorprendió? Bueno, a ver, es que por sorprender es que Maradona... a ver, no es que te sorprenda porque... O sea, lo que veías, lo que me encontré... Pero claro, es que estás con Maradona. Ya solo con eso. Sí, solo con estar es que... No necesitas más, ¿no? Entonces tener la oportunidad de... no sé si lo llegó a hacer, pero a mí en esa entrevista confesó que la camiseta del Mundial de México
que se la había regalado a su madre, y su madre había fallecido, y que se le había dado a Jorge Méndez la camiseta esa. O sea, eso me puso la piel de gallina, que no sé si era verdad o los delirios del gran Maradona, ¿no? Pero ese tipo de cosas, o yo qué sé, pues estar con él en una cena, pues todo el mundo alrededor de él escuchándole lo que decía. Maradona habla, todos callan, ¿no? Con el puro, exactamente, Maradona habla, absolutamente todos callan, independientemente de quién sea. de su estatus social, porque no olvidemos que Maradona era un pelado salido de lo más bajo, ¿no?, de la sociedad argentina, pero que el fútbol le permitió sentarse con presidentes y con reyes. Y esos presidentes y reyes, como bien dices tú, se callaban para escuchar a Maradona. Y eso creo que no lo ha conseguido nadie. La historia de la humanidad. Se le ve contento a Maradona en la foto, ¿eh? Se le ve ahí con el puro, contento, feliz. Vi por ahí también que tú tenías otra foto con él, que el puro lo tenías tú. O sea que lo pasasteis bien aquella noche, aquella cena. Estuvo divertido y, a ver, hay más protagonistas, ¿no?, que te podría decir tal, pero es que, claro, son palabras mayores. Son palabras mayores. ¿Y otro que quieras destacar que no sea Maradona? A lo mejor alguien que no se espere... A ver, pues no, por ejemplo, Paulo Futre también es una persona muy divertida, también estuvo muy bien la entrevista con él. Chalana, que era un mítico, además falleció hace poco, un mítico futbolista del Benfica, pues que me recibió allí en las instalaciones del Benfica, muy agradable, y pues sobre todo descubres, fíjate, con personas así que digamos que su historia en el fútbol ya ha pasado, pues descubres esa nostalgia, ese querer, ¿no?, poner su protagonismo encima de las cosas, lo que ellos han conseguido. Me pareció muy romántico, porque lejos del egocentrismo, ¿no?, que se puede confundir a lo mejor con alguien en activo, pues Chalana te contaba pues cuando fue a Francia, que triunfó, que fue un ídolo, que tal, y era enternecedor, ¿no?, escuchar esas historias. Distinto. Sí. Vamos a hablar un poco, antes de pasar a la parte final de la entrevista, sobre el fútbol actual, ¿vale? Quería saber qué opinas sobre el juego del Madrid esta temporada. Ha sido muy criticado. Es que aquí hay dos opiniones mayoritariamente. La gente que dice que no se puede poner en cuestión a Carlo Ancelotti por quién es, por lo que ha ganado, por la experiencia que tiene. Y la gente que se lo quiere cargar. Y la gente que se lo quiere cargar, y la gente que, pues eso, que se lo quiere cargar. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú piensas que Carlo merece seguir, a pesar de que el Madrid, yo creo que incluso a este punto de la temporada, todavía no haya encontrado esa identidad? A ver, yo creo que ninguna de las dos corrientes está equivocada realmente, ¿no? Pues que seguramente todos tienen su parte de razón, ¿no?, en esto, y argumentos para defenderlo, ¿no? Yo creo que Ancelotti merece un respeto. Yo creo que no hay que olvidar eso. Fíjate, cuando se marchó la primera vez y llegó Zidane y ganó lo que ganó también, las 3 Champions y tal, parecía que ya el listón estaba ahí, pero es que yo creo que Ancelotti lo ha superado en cuanto a peso en la historia del club, ¿no? Entonces yo creo que está ahí. Hoy en día a nadie se le ocurriría hablar mal de Miguel Muñoz, por ejemplo. Sí. Yo creo que Ancelotti va a ser un poco lo mismo, ¿no? Que hoy en día se le puede cuestionar, se le puede criticar, pero ya ahí ese respeto lo tiene ganado, ¿no? Dicho esto, pues por ejemplo, yo ahí no vería bien una destitución, ¿sabes? Pues mira, es verdad que es el Real Madrid, que la exigencia es máxima, pero tú no te puedes despedir a un entrenador con ese peso en la historia del Real Madrid en diciembre, no puedes. Claro. Ahora, dicho esto, sí es verdad que probablemente, ¿no?, este modelo que tenemos ahora está dando ya síntomas de agotamiento, ¿no? Entonces ahí entran las decisiones deportivas, ¿no?, que tendrán que tomar en los despachos, de saber si ese tiempo se ha acabado y se acaba de la mejor manera, como no puede ser, ¿no?, de otra. Sí. Oye, si es ganando mejor. Obviamente siempre se dice, ¿no?, pues si se gana la Champions, pues se tendrá crédito para otro año más. Bueno, o a lo mejor no, o a lo mejor que sí, o puede ser que no. El cierre, ¿no?, pues un poco como lo que hizo Toni Kroos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco a mitad de camino, ¿no? Si es verdad que yo tengo la sensación esa, como tiene mucha gente, que el Real Madrid pues necesita a lo mejor un cambio de aires, una chispita nueva, pero siempre con el máximo de los respetos, ¿no?, a Carlo Ancelotti, por supuesto. Yo estoy un poco contigo en el sentido de puede ser criticable el juego del Madrid, no pasa nada, pero siempre con respeto a Carlo Ancelotti, a la persona. Exacto. Y al entrenador que es. Otra cosa que te quería preguntar es sobre el Balón de Oro de la pasada temporada. Lo acabó ganando Rodri, que, bueno, felicitamos a Rodri porque Rodri es español, oye, sí, es un hito, pero yo creo que el 90% de los aficionados al fútbol pensamos que ese Balón de Oro debió ir o a Vinicius o a Carvajal. ¿Cuál es tu opinión? Pues exactamente esa, ¿no? Yo creo que es
realmente, pues fíjate, otras temporadas pues te puedes guiar más por el corazón, o sea, los años lo que estamos hablando de esas galas de los Balones de Oro de Cristiano, de Messi, pues realmente, pues bueno, pues podía ir para uno, para otro, si lo ganaba el que no te gustaba a ti, pues podías tener argumentos y tal, pero es que esto era muy claro, o sea, era muy claro que ese Balón de Oro, el ganador era Vinicius, ¿no? Y yo creo que obviamente aquí se han pagado muchas facturas, ¿no? Por detrás de, pues eso, contra el Real Madrid, contra el propio Vinicius. Y desgraciadamente yo, fíjate, diciendo tú lo de felicidades a Rodri, por supuesto, pero fíjate, yo me quedé con la sensación de que ha sido una doble herida para el fútbol español, porque le han quitado el Balón de Oro a un futbolista que lo merecía, y ha sido Balón de Oro un futbolista español sin merecerlo. Y es una doble herida para mí. Quizá el año anterior y más se lo por habría eso, merecido exactamente. Rodri. Podríamos haberlo disfrutado muchísimo este Balón de Oro de Rodri, y no se ha disfrutado porque claramente ha sido una injusticia. Entonces, para mí es una doble herida. Es algo que ya va a quedar, ¿no?, así como marcado, y es triste, ¿no? Porque al final es muy indiscutible que Rodri es un jugador que ha marcado época, un jugador que es impresionante. Pero es que es verdad que se manchó un poco ese Balón de Oro también por toda la polémica, porque no fue, lo gana Rodri, lo merecía Vinicius, fin. Es todo lo que que meses después seguimos hablándolo y decimos... Y lo que sucede es que fuera de España no, porque es diferente, pero en España ya sabemos que hay, pues está el Real Madrid y luego el antimadridismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que al final... bueno, pues todo ese antimadridismo se posiciona a favor de que lo tenía que ganar Rodri sí o sí, y el madridismo defiende a Vinicius. Pero claro, ¿qué pasó en 2010, ¿no? Cuando ganó el Balón de Oro Messi y estaban Xavi y Iniesta, que se merecían ese Balón de Oro. El antimadridismo, ¿no? ¿Dónde estaba? Que supuestamente eran dos jugadores del Barça también, ¿no? Pues aquello no sucedió nada, ¿no? Encantados de que lo ganara Messi y ya está. Pero la campaña, cuando es el perjudicado Vinicius, ha sido y está siendo sí, porque es que salvaje, el último partido del Madrid fue, estamos grabándolo a 19 de marzo, jugó contra el Villarreal. No, la verdad que no escuché a la grada del Villarreal cantarle nada a Vinicius. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo desde luego no lo escuché, pero quitando ese partido, en todos los anteriores, Vinicius balón de playa, balones de playa al campo. O sea, es que seguimos, y esto pasó en el mes de octubre, ¿no? Finales de octubre. Es que es impresionante, es que no... En fin. De eso hay que hablar también. Sí, es que claro. Para acabar con el fútbol actual, tengo dos preguntas que van relacionadas. Primero, sobre el caso Negreira. Es verdad que vamos a dejar claro que hay una investigación abierta, que vamos a respetar la presunción de inocencia, porque aquí no se va a decir, oye, el Barça ha pagado a Negreira, ha pagado... No, hay una investigación abierta, el juez o quien tenga que hacerlo determinará o no, porque a lo mejor, bueno, pues no se puede llegar a nada, pero lo que ha sucedido... Pero ¿qué opinas del caso Negreira? Porque es un tema que yo creo que esto sí que ha levantado una polémica brutal aquí a nivel nacional. Pues también es un tema triste, ¿no? Porque al final, bueno, pues hay cierta sombra de duda sobre la limpieza de la competición, ¿no? Y eso al final te echa por tierra a todo el que le gusta el fútbol, ¿no? Pues te genera dudas, ¿no? Y al final yo creo que esto aleja al aficionado del deporte, ¿no? Porque no termina de creerse, ¿no?, si es real o no lo que está viendo en la competición, ¿no? Y es triste por eso, ¿no? Por eso es verdad que al final todo está impregnado por los colores y es inevitable, ¿no? Seguramente eso, pero muchas veces demasiado, ¿no? Lo llevamos al extremo. Entonces, si hay algo en contra en este sentido, pues del Barça, o una sospecha sobre el Barça, si eres del Barça ya tienes que defender 100% la inocencia, y si eres del otro lado es 100% culpabilidad. Pues no, las cosas no son así, ¿no? Si esto hubiera sucedido en el Real Madrid yo estaría realmente triste y enfadado, de hecho, ¿no? Con mi propio club. Pero claro, ves mucha gente que no, pues que al final... defiende sus colores. Claro, y ya está, y nada más. Y a ver, lo que hay una certeza absoluta es que la Guardia Civil dice que hubo pagos a Negreira, que los pagos están confirmados. Sí. ¿Que eso se pueda vincular con que los partidos estaban amañados? Pues no, seguramente no se va a poder vincular nunca. Pero hombre, ¿para qué pagas al vicepresidente de los árbitros? Y por pues, informes, además, que... Claro, es que es extraño. Suena todo muy mal. Es triste porque suena mal y es extraño. Claro, exactamente. Entonces siempre piensas, ¿no? Si esto le pasa al Real Madrid, ¿qué se estaría diciendo? Pues estaría claro que se estaría diciendo que el Real Madrid lleva 20 años robando, ¿no? Sinceramente, yo creo que esto... obviamente, y luego la Liga, ¿no? La Liga defiende su producto y la Liga nunca se va a posicionar en contra de que al Fútbol Barcelona le suceda algo a nivel categoría, ¿no? Pero sí que este tipo de cosas requieren de una catarsis brutal, tipo lo que pasó en Italia con la Juve, para poder un poco, incluso tú mismo como club, resurgir un poco más limpio, ¿no?
pero no creo que suceda. No da la sensación, desde luego no da la sensación. Bueno, veremos qué es lo que pasa finalmente, si se puede terminar o no. Yo creo que los dos estamos de acuerdo en que no se va a poder determinar. No, pero bueno, yo que sé. Porque es difícil, pero bueno. Que sea la justicia. Exacto. Al final, dejemos que sea la justicia la que determine y no nosotros, porque al final, bueno, es un tema difícil. Exacto. Para acabar con el fútbol actual, ahora sí, hemos estado mencionando varias veces en la entrevista a los árbitros. ¿Crees que los árbitros están dando el nivel en España? ¿Crees que las quejas son justas o que ya hemos entrado en un delirio colectivo de por todo nos quejamos y no se merecen los árbitros lo que está pasando? Pues una vez más yo creo que aquí un poco las dos cosas, ¿no? Hay una bola que se va haciendo cada vez más grande, pero que también está sustentada en sus razones, ¿no? Yo creo que al final toda crítica es buena también en su justa medida, y el colectivo arbitral también. Lo que pasa es que es un colectivo muy hermético, que no admite ningún tipo de intromisión, que ellos deciden cuándo dar pasos adelante, cuándo hacia atrás, cuándo cambiar cosas, ¿no? Cuándo expresar, cuándo no expresar, cuándo hablar, cuándo no. Y el hecho de que sea un colectivo tan oscuro lo hace también más, no te voy a decir sospechoso, pero más alejado, ¿no?, de la gente. Y contra más alejado... Y dificulta la empatía, ¿no? Eso. Entonces, hay poca transparencia. Y, obviamente, pues como hay futbolistas mejores y futbolistas peores, pues hay árbitros buenos y hay árbitros malos, y hay árbitros que se equivocan y árbitros que aciertan. Ya está. Mejorar, seguro que se puede mejorar. Hombre, viendo también que es un colectivo también muy vinculado a la federación, pues ya te digo yo que mejorar se puede mejorar. Sí, sí. Entonces, claro, al final yo creo que esto... ¿Qué pasa en el fútbol español? Y aquí te meto liga, federación y arbitraje. Que da la sensación de que la gente que está allí, pues el presidente de los árbitros, el de la liga y el de la federación, están para cumplir su ciclo, hacer lo que tengan que hacer, tener prestigio, tener su cuota de protagonismo, pero no miran por el arbitraje, no miran por el fútbol y no miran por los equipos. Ya no solo el producto, sino el deporte. Exacto. El deporte. Entonces es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Con el legado, con la sostenibilidad de un proyecto. Tú eres presidente ahora de la liga o de la federación o del comité de árbitros, pero tienes que pensar en que la institución que representas va a perdurar a ti y tienes que dejarla mejor de la que te encontraste. Lo que pasa es que esta gente aprovecha sus cargos para hacerse famosos o para hacer negocios o para esto, para lo otro, menos para personales. Lo que tienen que hacer, que es servir. Son cargos para servir, no para que te sirvan. Y ese es el problema del fútbol español y seguramente de España en general. Sí, que no lo reducimos solo al fútbol, sino que también se puede llevar a otros muchos ámbitos. Bueno, ahora, ¿vale? Vamos a pasar a hablar un poco sobre los proyectos, ¿vale? Que estás llevando a día de hoy. Empezando por Fundación Lidera. ¿Qué nos puedes contar sobre la fundación? Bueno, pues un proyecto muy bonito, ¿no? Afortunadamente tengo la oportunidad de dirigir la comunicación y hacer que, bueno, pues que la marca y el proyecto llegue lejos. Es una fundación de salud mental y emocional. Y bueno, pues como buena fundación lo que se dedica es a conseguir recursos para lograr que personas que no puedan tener acceso a una terapia psicológica, pues que se lo puedan permitir, ¿no? Tanto económicamente como a nivel de efectividad, porque al final si tú vas al psicólogo en la sanidad pública, pues a lo mejor tienes una cita cada 6 meses, obviamente no es efectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos enfocados en eso, en diferentes proyectos, pues desde atención en maternidades a mamás que acaban de dar a luz, a enfermos de cáncer, familias con discapacidades, son muchas facetas, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que el tema de salud mental, yo no soy psicólogo, pero poco a poco voy empapándome mucho de estar rodeado de psicólogos y creo que es algo, fíjate que para mí es la pieza angular de todo esto que hemos hablado hoy, es la pieza angular de la salud mental. Todo pasa por eso. Todo pasa por eso. Y bueno, pues no sé, si quieres hablamos de casos concretos relacionados con el fútbol. Pero mira, me estabas hablando de Vinicius, ¿no? De lo del tema de las aficiones. Bueno, pues yo creo que es un problema de salud mental. Lo banalizamos porque es fútbol profesional, pero te vas los fines de semana a los partidos de categorías inferiores y escuchas barbaridades contra niños, contra los árbitros obviamente, pero contra niños, peleas entre padres. Todo eso es salud mental, porque hay una frustración detrás, porque hay una toxicidad que tiene que salir por algún lado y la echas en el fútbol. Y hemos naturalizado que tú vas a la grada del Bernabéu, del Metropolitano, de la Rosaleda y escuchas al lado a un señor decir barbaridades, pero auténticas barbaridades. Y creo que, yo creo que es una de las funciones de la fundación, ¿no? Es que la gente se dé cuenta que la respuesta a eso no es, me río, ¿no? Mira qué burrada ha dicho este, ¿no?
La respuesta es censurar eso, no normalizar. Estamos normalizando la toxicidad a unos niveles brutales. Y cuando dicen Vinicius muérete, pues si el de al lado dijera, oye, no digas eso, pues a lo mejor los cánticos de 20.000 personas, pues a lo mejor lo hacían 3 tontos. Pero es que no son 3 tontos, como hay clubes que autodefendiéndose por esas cosas, no es que son 3 o 4, no. No, porque para mí son los que lo cantan y también los que están al lado que no hacen nada porque eso continúe así. Y la salud mental, yo siempre digo una cosa, ¿no? Que es una cuestión del que lo sufre. El estrés, la ansiedad, la depresión están a la orden del día, ¿no? En todos los hogares de España por diferentes ámbitos. Pero es responsabilidad de todos, porque al final dices tú, ¿qué puedo hacer? Todos podemos hacer algo, ¿no? Nosotros lo llamamos espacios seguros, ¿no? El que tú sabes que alguien lo está pasando mal y simplemente escucharle, que se desahogue y que, bueno, pues que sepa que tiene alguien, ¿no? Donde refugiarse. Y ese espacio seguro también es lo que te estoy diciendo, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te está pasando para decirle a un futbolista muérete? ¿Qué te está pasando? Porque te está pasando algo. No, ¿y qué pasa? Que al final decimos, no es que Vinicius hace esto, no es que hace un gesto a la grada, no es que tal. Y nos estamos preguntando qué hacemos nosotros. ¿Por qué siempre decimos que no es que Vinicius se tiene que comportar de otra manera? Que a lo mejor tiene razón, que a lo mejor debería cambiar su comportamiento. Pero tú no eres Vinicius, tú no puedes cambiar. Tú como persona puedes cambiar seguro, porque está en tu mano. Hay que mirarse a uno mismo. Y en el fútbol, hablando de fútbol y salud mental, el aficionado tiene que hacer un ejercicio de mirarse por dentro y decir, ¿me estoy comportando durante 90 minutos como me debería comportar? Lo que digo aquí en la grada se lo diría a mi compañero de trabajo, a mi amigo, a mi hermano, a mi padre. ¿A que no? Hemos normalizado que la gente vaya al fútbol y se desahogue. Hay gente que dice que es que los futbolistas tienen que aguantar eso. No. Nadie tiene que aguantar eso. Y no, es que vives en un mundo de tal... No. Sí, pues vivir en un mundo de fantasía, pero es que a eso es a lo que hay que encaminarse. No a normalizar comentarios tóxicos como los que hay. Y desgraciadamente, vamos a volver al mundo del periodismo, hay muchos periodistas importantes que justifican estas cosas y que critican a un futbolista en lugar de poner el acento donde hay que ponerlo. Con unas audiencias brutales. Hablemos de salud mental, pero vamos a hablar de verdad. No solo de que Vinicius no tiene que hacer un gesto. Vamos a hablar de verdad. Pero es un melón difícil. Sí, es complicado, la verdad. Por eso te digo, yo no intervengo mucho porque considero que es complicado y considero que hay que tener mucho conocimiento para hablar de ello. Es verdad que, bueno, yo soy un poco de los que piensan que Vinicius... que el problema no está en Vinicius como tal, evidentemente el problema está en lo que tú acabas de tratar. Pienso que por otro lado él debería mejorar, no calentarse tanto, no fomentar, que no debería llamarse fomentar, porque si Vinicius lo hace así a la grada, lo hace así, no tiene nada que ver a que le digan Vinicius muérete o Vinicius lo que sea. Pero aparte de que Vinicius tenga que mejorar en ese aspecto, ¿tú crees que Vinicius es uno de los grandes referentes en cuanto a fortaleza mental y superación? Porque yo no sé si tú te acordarás, no sé si te llegó. Yo, por ejemplo, cuando Vinicius llegó al Madrid era 2018, ¿no? Que empezó a ya jugar, que metía muy pocos goles, tal. Vinicius pues, era famoso porque no metía gol, porque hacía muchas cosas y no metía gol. Si tú eras malo, tú te decían, eres Vinicius. Y mira dónde está Vinicius. Vinicius yo creo que ha recibido una campaña de odio desde que vino al Madrid. Sí. O sea, no antes, porque Vinicius, provocador, como lo llaman, provocador, ya desatado de tal, de gesto y tal, yo creo que ha sido ya esta última época en la que la campaña ya era a magnitudes brutales. Pero desde el primer momento que Vinicius no destacaba por ser un provocador, Vinicius era un meme, por así decirlo, en España. Y mira a dónde ha llegado Vinicius. ¿Tú crees que en cuanto a fortaleza mental y superación Vinicius es un referente? Joder, muy interesante esto que pones encima de la mesa, porque yo creo que hay muchos matices que hacer y muchos argumentos que sacar, ¿no? Un referente en cuanto a fortaleza mental, podemos decirlo, pero también me da rabia que haya tenido que ser a base de forjado a base de golpes, ¿no? Porque al final yo creo que de alguna manera la gente que critica a Vinicius ahora ha contribuido mucho a que Vinicius sea así, ¿no? Y tenga esa forma de reaccionar, ¿no? Porque es verdad lo que tú dices, se nos ha olvidado ese Vinicius que yo nunca me olvidaré en la vida, creo que fue un Real Madrid Osasuna,
que le habían criticado muchísimo porque no metía gol, marcó un gol y se puso a llorar en el Bernabéu Sí. de rodillas. Sí. Y Ese además fue un Vinicius- gol que creo que fue también de rebote. Además, Exacto. sí, o sea, fue un gol... Ese momento, para mí, yo creo que fue la catarsis de Vinicius, y a partir de ahí empezó a sacar ese comportamiento, ¿no? Quizá más conflictivo, ¿no? De esa relación con la grada, ¿no? Con los rivales. Pues a lo mejor es que explotó Vinicius y ya no podía más, ¿no? De comentarios, de lo que tú dices tú, de gracietas, de tal. Es que era un meme, es que yo era un niño, porque yo en 2018 tenía pues 13 años, más o menos, 14 años, y yo me acuerdo que tú ibas a las pistas y tú eras malo y a ti te decían, Que eres Vinicius. Vinicius. Es que yo me acuerdo, de verdad que me acuerdo. Fíjate. Y claro, eso, pues bueno, pues luego lo que te digo, ¿no? Su carácter ha ido evolucionando. Es que clarísimamente, es que te has Él puesto también el era el ejemplo chaval, perfecto, ¿no? él también era el chaval. Pero bueno, llegó y le mordieron la cabeza en Sí, un sí, partido, sí. bueno, Sí, unas sí. salvajadas. Entonces, todavía estamos pidiendo, ¿no? A alguien que ha pasado por ahí que se comporte bien cuando yo, sinceramente, creo que soy mucho más respetuoso en ese sentido porque creo que nadie de los que le critican en este país, sobre todo hablando de periodismo, obviamente, pues no son discriminados por su raza, no tienen que escuchar que son monos, que se mueran, que les cuelguen un muñeco, que les pongan una pancarta. Ninguno de los que critican a Vinicius en el periodismo de este país ha vivido eso. Entonces, ¿cómo te puedes atrever a opinar de cómo tiene que reaccionar un ser humano ante eso? Es que no puedes opinar. Es que es un circo. Es que yo no he visto eso, mira, te lo digo, yo no he visto eso ni contra Cristiano ni contra Messi. Y mira que también habían... Que han tenido lo suyo. Y también han tenido lo suyo. Y además... Pero a este nivel... Y yo creo que incluso cuando Cristiano y Messi era la rivalidad y eran los jugadores referentes, la gente estaba menos concienciada y soltaba más barbaridades de forma general. Pero una campaña como la que hay contra Vinicius, es que yo no la he visto en mi vida. Pero en ningún sitio. Mira, y luego está pues el típico argumento de no, es que no es racismo porque a Rudiger no se lo dicen. Mira, si eso fuera así, no le llamarían, le llamarías hijo de tal o gil y tal, pero le dices... Eso, eres un Es racista, eres un racista, por mucho que se lo digas solo a uno. ¿Qué pasa? Que si solo se lo dices a uno No ya... es racismo. Si se lo dice a uno no es racismo. Entonces, bueno, pues eso, es que es salud mental pura y dura. El problema, me encanta que la gente se preocupe mucho por Vinicius y que le quieran hacer un ser de luz y mucho mejor persona, pero el problema, cuando hay uno y hay muchos, creo que lo tienen los muchos, no el uno. Entonces, bueno, pues no queramos ser Santa Teresa de Jesús, y esto, te insisto, va por la gente, pero va por esos periodistas que tienen grandísimas audiencias y que dan lecciones, porque están en un púlpito, y realmente están en un púlpito, que no pongan el foco ahí y que pongan el foco en la salud mental de la gente, que es lo que está realmente mal, y el verdadero foco del problema. Pero eso no abre portadas, desgraciadamente. Es más complicado. Así que, bueno, desde ahora en adelante, si os ha gustado la reflexión, Fundación Lidera, ¿vale? Exacto. Pasamos ahora al segundo proyecto, ¿vale? Leaders Player Club, creo que lo he dicho bien. Director de agencia. ¿Cuántos futbolistas manejáis en la agencia? Bueno, pues no muchos, poquitos. Es verdad que, bueno, pues hemos sufrido muchos cambios, altibajos, situaciones complicadas que hemos ido superando, pero un poco yendo en la dirección que queremos, que es al final pues ser más personas que tener una ambición desmedida, ¿no? Que creo que tampoco es positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues los que están controlados, les queremos dar la máxima atención, una cercanía, una honestidad, que yo creo que es súper importante, intentando mejorar cada día más. Pues mira, hace poco, al final el mundo del fútbol hace que conozcas a mucha gente, pero no, claro, pues hay gente que te la llevas para ti, que son como de la familia, y otra que, pues como en todo, ¿no? Que no. Y en este caso, pues acabamos de empezar a trabajar con gente que yo conozco de hace mucho tiempo, que son entrenadores, que tienen un proyecto muy interesante, que nos van a mejorar mucho, y bueno, pues siempre buscando vías para evolucionar y para mejorar, ¿no? Bueno, pues es un mundo muy complicado. Muy complicado. Pero, oye, sin presión, ¿no? Poco a poco y ya está. Aprendiendo, mejorando Exacto. y muy bien. ¿Qué jugador y qué jugadora quieres destacar? Porque he visto que representáis jugadores y también jugadoras. Sí, jugadoras menos, pero bueno, pues algunas sí que ayudamos. También, bueno, pues jugadoras hay... hay una chica que sale del Real Madrid, salía de alguna lesión y ahora está volviendo a jugar en el Olimpia Las Rozas, que es un club, la verdad, que es muy reconocido en Madrid a nivel fútbol femenino.
María Bravo, luego hay una chica, Paula Cubero, que está en el Atlético de Madrid, sale del Real Madrid, tampoco ha tenido mucha suerte con las lesiones. Es verdad que es un debate también interesante para abrir. El tema de las lesiones en el fútbol femenino es complicado. Y Zaira también, que está en el Castellón, bueno, pues ahí con alguna chica, ¿no? Y luego futbolistas, pues hay más chicos. Y bueno, pues así con muy buenas condiciones está, por ejemplo, Sebastián Lauture, ¿no? Que es un jugador que está en segunda ref, con un nivel para mí de fútbol profesional, ¿no? Pero bueno, pues también hay que apostar, ¿no? Por este talento, ¿no? Independientemente de dónde juegue. Y creo que es un futbolista que podría llegar al fútbol profesional por condiciones, por actitud. Es un jugador de otra categoría, no es de la categoría en la que está, sino de mucho más arriba, ¿no? Pero bueno, es difícil también para los clubes hacer determinadas apuestas. Así que bueno, pues cuando uno está seguro de sus condiciones, tiene que seguir peleando. Exacto, y el tiempo dirá. Y Exacto. bueno, mucha suerte a todos. Les mandamos un saludo a todos esos jugadores. Para finalizar la entrevista, ¿vale? Vamos a hacer un poco de predicciones, ¿vale? Finalistas y ganador de Champions. Recuerdo, 19 de marzo, no se han disputado todavía los cuartos de final, ni siquiera la ida. Y bueno, creo que la liga está ahora mismo está Barcelona con el golaveraje por delante. O sea, te están empatados a puntos Barcelona-Real Madrid. El Barcelona tiene un partido menos y el Atleti es verdad que después de perder en casa contra los blaugranas, pues se han quedado un poco atrás en la pelea por la liga. Esa es la situación que hay ahora. Entonces, finalistas y ganador de Champions. Madre mía, yo, bueno, creo que un poco como tú, aunque eres más joven, pero uno de los grandes miedos, yo creo, mucho respeto, yo estaría, sí, podría decir miedo ese día, es una final Real Madrid-Barcelona. Yo creo que eso, no hay corazón que lo aguante, ¿no? Totalmente, yo creo que es la presión. Muy complicado, ¿no? Pero por eso... Básicamente hasta por eso quiero que el Barça caiga, si puede ser contra el Dortmund, mejor que contra el Bayern o contra el Inter. Sí. Pero es complicado, ¿no? La verdad es que está en un estado brutal, ¿no? En un nivel muy bueno. Y no sé si eso se dará. Pero fíjate que está eso, rondando esa final. Y yo tengo, no sé por qué el pálpito... sensación de que va a ser este año. No, tengo el pálpito de que no va a ser ninguno de los dos el finalista. Fíjate. Que ninguno de los dos. No sé por qué. O sea, obviamente por deseo quiero que el Real Madrid llegue a la final, por supuestísimo, y que la gane. Sí. Pero no sé por qué tengo la sensación de que muchas veces pasa que lo que todo el mundo espera, luego es que ni una cosa ni la... O sea, ni un equipo ni el otro. Y me da la sensación de que puede ser un año de una final PSG-Bayern de Múnich, por ejemplo. Pasó ya en 2013, creo que fue, sí, ¿no? Sí, que daba a todo el mundo por hecho que iban a llegar a la final los españoles y al final no llegó ninguno de los dos. Y en este caso, fíjate que el Bayern de Múnich, que tampoco apuesta mucha gente por él, ¿no? Que apuesta mucho más por el Inter, quizá, ¿no? En ese lado, junto al Barça en las semifinales. Pues fíjate que después de esta eliminatoria del Bayern Leverkusen, yo creo que el Bayern, que al final es un gigante, un histórico, yo creo que puede ser uno de los que dé la sorpresa. Y por el otro lado, yo creo que el PSG puede ser su año de volver a una final y, oye, incluso a lo mejor ganarla. O sea, ¿no? para ti, entonces, final... Yo diría PSG-Bayern de Múnich, pero tirándome mucho a la piscina, porque, y sinceramente, cuando me hacen estas preguntas, intento no contestar lo típico de, pues el Barça llega seguro y el Madrid si elimina... Intento jugármela a lo grande, ¿no? Entonces yo te diría... PSG-Bayern. PSG-Bayern. Y, ojo... No por deseo, insisto. Y la final en Múnich. ¿Quién ganará la final? ¿Quién ganaría la final? Y yo creo que ahí en esa final el PSG podría ganar, Hombre, al nivel en el que está el PSG, no es para nada una locura decir que el PSG puede ganar la Champions. Y luego está el componente, y fíjate que es raro decirlo, de la presión. Y es raro decirlo porque el PSG es un proyecto nacido única y exclusivamente para ganar la Champions. Pero fíjate que después de la autodestrucción que ha sufrido el PSG, y con la salida de Mbappé, y con capas de cebolla que se han ido quitando, se ha quedado en algo que no tiene la presión que tenía antes por ganar la Champions, se ha liberado. Entonces yo creo que eso ha hecho que, bueno, obviamente Luis Enrique es un grandísimo entrenador y tiene futbolistas de muchísimo talento, vayan tranquilos, ¿no? Vayan sin esa... Y, joder, el Real Madrid al final siempre tiene presión. Hoy escuchaba una barbaridad que decía, hablaba un tertuliano, no sé ni cómo se llama, de Radio Marca, que decía que, bueno, pues que si una final Madrid-Barça, pues que el Madrid no tendría tanta ilusión por ganarla y tal. Vamos a ver, es que da igual la Champions, ganar el Real Madrid es su competición. Al madridista y al jugador del Real Madrid siempre va a tener ilusión por ganar una Champions, ¿no? Entonces el Real Madrid siempre va a tener esa presión. O sea, se ha tendido a normalizar ya, como que el Madrid gana Champions. Y más eso, imagínate si delante tiene al Barça, la presión va a ser brutal, ¿no? Sí es verdad que a lo mejor el Barça ahí puede jugar más liberado, porque se ven ahora
superiores y tal, y oye, pues al final es verdad que si te gana el Madrid es lo de siempre, ¿no? Pero podría ser duro. Yo espero... Mi deseo es que eso no pase. Es que no se dé la final, que no se dé. Top 3 de la liga, por Pues orden. estamos un poco en lo mismo, ¿no? Por deseo, o sea, yo te diría Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, ¿no? Yo creo que después del partido del otro día del Metropolitano, ¿no? El Atleti ya pues ha caído de la lucha de esa pelea. Y nos encontramos otra vez ante la dualidad, ¿no? Es verdad que el Barça está muy bien, ambos dependen de sí mismos. La clave yo creo que va a ser el clásico. Montjuic, ¿no? Va a ser Montjuic y que no va a ser fácil. Pero bueno, mucha gente también se basa en el partido de ida, ¿no? Que ganó tan claramente el Barça. Y luego el Real Madrid y Barcelona ha hecho siempre muy buenos partidos, ¿no? Entonces, oye, es verdad que a lo mejor que un empate tampoco te termina de valer. No es fácil, pero bueno, no sé, desde dentro parece que hay sensaciones que dicen que el equipo ya sí que parece que ha dado con la clave de las cosas que tiene que hacer para ir bien, las cosas que no, tal. Mbappé va a ser muy clave, que esté fino. Bueno, veremos, ¿no? Pero bueno, vamos a poner al Real Madrid primero. Real Madrid, Barcelona, Atlético. Yo creo que en el primero creo que no me mojé, creo que no di predicción. Creo que solo la pregunté. Yo en Champions no me voy a mojar porque es que no tengo ni idea, te lo prometo. Es que yo creo que es una de las Champions que más difícil está a nivel. Sí. A nivel. En cuanto a nivel. Sí. En Liga sí me voy a mojar y yo pienso que la gana el Barça. Es que para mí el fútbol del Barça enamora porque tiene una identidad muy marcada, que es un juego muy atractivo, muy bonito. Me encanta desde atrás, desde que juegan, cómo adelantan las líneas, cómo tiran los fueras de juego. Tiene jugadores descomunales y yo creo sobre todo que lo que va a marcar la diferencia es que son un equipo ganador. Pasaron por una racha muy mala. Si no hubieran pasado por esa racha, la Liga estaría prácticamente decantada. Aunque también podemos decir, bueno, y el Madrid hace menos todavía. Sí, ha pasado por una mala racha también. Pero es que yo creo que el Barça está haciendo cosas de equipo ganador. De equipo ganador. Creo que lo dije también en la primera entrevista. Y la grabamos ayer, o sea que tampoco ha pasado. Pero es que la remontada que hizo el otro día en el Metropolitano es que son remontadas que ganan ligas. Ya no es solo evitar un pinchazo contra un equipo de media tabla, lo que sea. Reponerte es que el reponerte, es que ibas 2-0 y que el Atleti se ponía, que estaba ahí. Es que ahora se ha alejado porque es que eran 3 rivales directos, pero para mí eso es de equipo ganador y yo creo que es lo que va a primar. Yo creo que el Barça la ganará, veremos. Sí, exacto. Veremos. Así que bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Miguel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, Sergio. Y bueno, si os ha gustado, pues nada, pues suscribiros, ¿no? Visitar los proyectos de aquí de Miguel y darle likes a los dos. Exactamente. Y nada, que muchísimas gracias a todos por ver, por oír la entrevista y nada, nos veremos en la próxima. Hasta luego.